yes, Lord. You sent your Son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes unto your throne. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y les doy la más cordial, la más calurosa de las bienvenidas a todos ustedes que desde los Estados Unidos hasta Argentina, en Europa y en el norte de África, abren las puertas de su hogar, las puertas de su corazón, para que la señal de María Visión, la luz católica, entre e ilumine y lleve la palabra del Señor que quiere siempre ser en tu corazón viva y eficaz. El programa de Apologética es un espacio donde cada semana nos reunimos, ustedes y yo, para compartir la palabra del Señor, para conocer las razones de nuestra fe. Es un espacio en el cual los católicos reafirmamos nuestras creencias. Aprendemos también muchas veces, y aquí me incluyo también yo, las razones de nuestra esperanza. Es un programa que lleva por intención dar ese salto, ese pasito, digamos, que nos hace ser el católico que lo es simplemente por una tradición o por herencia, y llegar a ser el católico que lo es por convicción, porque se ha encontrado con Cristo y ha encontrado la verdad en sus enseñanzas. Ha encontrado la verdad de las enseñanzas de la Iglesia y que entonces este encuentro con esa verdad que es Cristo nos lleva a ser cada vez más cristianos, cristianos verdaderos. Es para eso que nos reunimos y yo te invito que si es la primera vez que tú sintonizas este programa, este espacio, te quedes con nosotros. A lo largo de los siguientes minutos hemos preparado para ti un tema especial que tenemos la esperanza, todos los que elaboramos aquí en María Visión y colaboramos para la realización de este programa, que te será de utilidad, que podrá aportarte algo, aunque sea muy pequeño, para tu corazón, para tu mente, para tu espíritu. En el programa de Apologética usualmente hacemos referencia a qué significa esta palabra, porque ya te he dicho para qué nos reunimos y cuál es el objetivo, pero constantemente sigue preguntando a las gentes, ¿y qué significa la apologética? Sencillo, apologética significa explicar, y en su caso también defender la fe. Explicar y en su caso también defender. Primero explicar, porque es nuestra convicción fundamental como católicos, que en la medida que logremos explicar de manera coherente y convincente las razones de nuestra fe, en esa medida cada vez será menos necesario defenderla de aquellos que la ataquen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos, creemos con todo el corazón que la fe verdadera es atrapadora, si le queremos dar un adjetivo. Que Cristo tiene tal poder que convence y puede convencer cualquier corazón. Entonces, en la medida que nosotros logremos explicar realmente cuál es el centro de la enseñanza de la Iglesia, en esa medida también habrá menos personas que la ataquen o se separen de ella. Entonces, eso es la apologética, explicar y en su caso también defender nuestra fe. Y tú te podrás preguntar, bueno, ¿y con qué poder, con qué autoridad lo hacen? ¿Quiénes son ustedes allí en María Visión para pararse y estarle diciendo al mundo que la verdad está en la Iglesia Católica? Porque bueno, tú estarás consciente que existen muchas posturas, muchas opiniones, no solamente entre grupos de otros hermanos que son cristianos, sino entre personas que tienen otra fe, otra creencia, o personas que profesan no tener ninguna, que dicen que la verdad como un todo, como un absoluto, no existe. Que dicen que cada una de las religiones tiene un pedacito de verdad. Y sin embargo nosotros en la Iglesia decimos no, la plenitud de la verdad es Cristo. ¿Y dónde se encuentra Cristo? En la única iglesia que Cristo fundó. Esa es la autoridad con la que hablamos. Yo no estoy aquí para hablarte por mi propia autoridad, para hablarte aquí por mis conocimientos. Yo no estoy aquí para darte mi opinión personal. Yo estoy aquí porque soy un católico bautizado y confirmado. Y por el poder
y la autoridad de Cristo transmitida a su iglesia y que yo a mi vez he recibido como cualquier bautizado y cualquier confirmado. Con ese poder y con esa autoridad me pongo aquí enfrente de ustedes para compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y, como es el caso particular del día de hoy, para compartir algunas herramientas que podrán ayudarnos y que yo espero con todo el corazón y estoy seguro podrán ayudarte a ti también a dar ese paso de fe, a dar ese extra que te lleve a ser de un católico que lo estás haciendo simplemente por costumbre, a ser ese católico que tiene una fe viva y que tu corazón late cada vez que hablas de Jesús y que late tanto que simplemente quieres llevarlo a los demás, compartirlo a los demás. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo era un católico, si le quieres llamar, promedio. No me gusta utilizar ese término, es un término un poco frío. Pero esa era la manera en que yo vivía mi fe, un tanto fría. Y hubo diferentes circunstancias, diferentes factores que fueron abriéndome los ojos, si le podemos llamar así. Que me fueron indicando el camino del Señor, el camino que el Señor quería para mí. Y en ese camino, obviamente, existieron factores, como ya lo mencioné, herramientas que jugaron un papel decisivo. Obviamente están las personas y las circunstancias y la acción siempre por encima de todo de Dios a través de su Espíritu Santo, que es Dios también. Sin embargo, también a nivel humano, además de las personas que uno tiene la oportunidad de encontrarse en el camino y conocer personalmente, existen otras personas que a uno lo influyen, aunque bien no lleguemos a conocerlas de manera física. ¿Cómo podemos conocer a estas personas? A través de los libros, a través de lo que escriben. Y el día de hoy quiero dedicar el programa a hablar en particular de 2 o 3 autores que a mí personalmente me sirvieron muchísimo, que a pesar de que a 2 de ellos no los conozco personalmente, les estaré eternamente agradecido, porque ellos, habiendo tenido un camino de encuentro con el Señor también, se tomaron la molestia de compartirlo, no solo conmigo, sino con el resto del mundo, plasmándolo por escrito. Y gracias a sus libros, miles y miles, tal vez millones de personas, en las cuales me incluyo yo, tuvimos la oportunidad de conocer su experiencia y a través de ella reavivar nuestra fe. Verdaderos instrumentos de Dios que están allí al alcance de todos nosotros para ayudarnos a conocer, explicar y defender nuestra fe. Ese será pues el tema del día de hoy. Leer para creer. Libros de apologética. Libros que nos pueden ayudar a crecer en este camino. Te recuerdo que tenemos un correo electrónico al cual tú te puedes comunicar con nosotros. Es apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com. Apologética con G. Y allí tú puedes mandarnos tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, como muchos de ustedes lo hacen cada semana. Les agradezco infinitamente la molestia que se toman para hacernos llegar todos sus comentarios. La gran mayoría de ellos abrumadoramente de apoyo. En realidad no tengo yo cómo pagarles, cómo agradecerles, pero no solo yo, sino todo María Visión. Si no fuera por ustedes, por su oración constante, por la contribución, el donativo que ustedes hacen a María Visión, nosotros no podríamos estar aquí. No podríamos estar semana a semana, día con día, 24 horas, transmitiendo en vivo, para que la palabra del Señor llegue e ilumine todo el mundo. Bien, entremos un poco en el tema. Les cuento un poco de mi historia, brevemente, no crean que muchísimo. Yo, cuando era un niño, tuve un ejemplo, ¿cómo puedo describirlo? Impresionante será tal vez la palabra. Un ejemplo grandioso, porque dicen los que saben, y bueno, esto es también parte del sentido común, que los niños aprenden de lo que ven. Y en mi caso, cuando era pequeño, mis primeros recuerdos que tengo son ver a mi madre en su cama, con una pequeña lamparita pegada en la pared, un foco pequeñito, leyendo. A pesar de que es una mujer que ha trabajado incansablemente toda su vida, se tomaba tiempo en la noche antes de dormir para leer. Yo no sé si leía una página o 2, o un capítulo,
o tampoco recuerdo qué leía, pero recuerdo que leía. Y ese era un ejemplo que a mí me marcó. Desde muy pequeño ella también tuvo el cuidado de inculcar en mí el hábito de la lectura. Y recuerdo muy bien cómo existían unos pequeños libros aquí en México, en otras partes de Latinoamérica supongo que también existían, unos pequeños libros que llevaban por nombre Joyas de la Literatura. Y en esos libros se exponían los grandes clásicos de la literatura, pero de forma con dibujitos. Sí, así, con dibujitos y diálogos. Yo no sé, la verdad, no recuerdo si estarían dirigidos a un público infantil, no lo creo. Simplemente trataban de hacerlo más accesible al público en general, pero mi madre me los llevaba. Y fomentó en mí el hábito de la lectura. Después recuerdo cuando hice mi primera comunión a los 8 años, que mis padrinos me regalaron un Nuevo Testamento, pequeño, hermoso, con pasta de nácar. Y que yo, debo reconocerlo, a pesar de que no lo leía mucho y durante los siguientes 10 años no lo leí mucho, de vez en cuando iba, lo sacaba de su cajita, lo abría y hojeaba a través de los evangelios y me maravillaba con las historias de Jesús. No lo hacía mucho, debo reconocerlo, pero cada vez que lo hacía, la palabra tenía efecto. ¿Para qué les doy esta introducción? Para que ustedes en casa no menosprecien el ejemplo que le pueden dar a sus hijos. Vamos a hacer un corte. Regresando, entraremos ya de lleno con estos autores que yo quiero recomendarles el día de hoy y que estoy seguro nos pueden ayudar muchísimo a crecer en nuestra fe. Estás en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Quédate con nosotros. From heaven to earth to die for me. Qué hermosa escena acabamos de ver, nos acaban de regalar nuestros hermanos aquí en la cámara de la Plaza Juan Pablo II, la Plaza de las Américas, aquí a los pies de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, desde donde María Visión transmite para todo el mundo. Les decía ya que el día de hoy aquí en Apologética hablaremos acerca de libros que nos pueden ayudar en el conocimiento, explicación y en su caso también defensa de nuestra fe. Libros escritos en su mayoría por apologistas profesionales y personas que dedicaron la mayor parte de sus años, en el caso de los que ya han muerto, al oficio de escribir y enseñar. Algunos de ellos sin ser en realidad teólogos o biblistas, simplemente hombres creyentes que se tomaron la molestia porque estaban totalmente convencidos que compartiendo lo que ellos a su vez habían recibido, podría mucha gente beneficiarse de su propia experiencia. ¿Por qué hago énfasis en la lectura y la lectura como una herramienta que nos ayuda a conocer nuestra fe? Pues esto no es algo nuevo. Desde ya hace muchos miles de años, la humanidad tiene una tradición de cultivar el conocimiento. Y en el cristianismo eso no ha sido la excepción. Fíjense lo que decía San Clemente de Alejandría, que nació por allí del año 150 después de Cristo, en el siglo II. Lo que él ya nos decía acerca del conocimiento y de la importancia de estar instruidos. San Clemente exhortaba a los cristianos ordinarios, como tú y como yo, a estudiar profundamente los misterios cristianos y cultivar una vida de disciplina, contemplación y oración. Él enfatizaba el rol que el conocimiento puede jugar en el progreso de un alma y en el rol que las buenas costumbres juegan para purificar el alma hasta que llegue a ser un vaso digno de la gracia divina. El cristiano instruido, él creía, podría alcanzar más fácil un grado de perfección en la tierra y por lo tanto alcanzar un más alto nivel de unión, de comunión con Dios. Fíjense, me encanta el énfasis que él hace en decir el cristiano ordinario. Y cuando hablamos de este rol de instruir a las personas o de instruirse uno mismo, no estamos hablando de que uno tenga que leer las grandes obras, los grandes clásicos, no. Conocer lo básico de nuestra fe. Y partiendo de ahí ir profundizando cada vez más. Esto es algo que está al alcance de todos nosotros. Yo te aseguro que tú en casa sabes muchísimo más de tu fe de lo que crees. Me he topado con muchísimas personas que me dicen, es que yo no sé nada de la fe. Pero son personas que llevan toda su vida yendo a misa cada domingo. En ocasiones más que solo el domingo. Y yo les digo, ¿sabe qué? Señora, yo estoy seguro
casi podría apostarlo, que usted sabe mucho más de su fe de lo que cree. Es simplemente tomar conciencia de eso y, claro, ayudarnos nosotros. Obviamente en este programa siempre lo hemos hecho así y lo seguiremos haciendo. El énfasis para conocer nuestra fe, la herramienta principal es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Pero además de la Biblia existen herramientas que nos pueden ayudar. La Biblia ni siquiera lo podemos comparar con otros libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro. Dice la Constitución del Vaticano II, Dei Verbum, que en la palabra escrita de Dios se basa todo estudio de teología de la Iglesia Católica. Es por lo tanto que siempre la Biblia será nuestra principal fuente para nuestro conocimiento de Dios. Pero la Biblia tiene que estar ayudada por el magisterio de la Iglesia. Tiene que tener un intérprete autorizado y con autoridad. Y para eso también aquí constantemente utilizamos el catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, fuera de la Biblia y el catecismo existen una infinidad de recursos a nuestro alcance, de personas, como decía San Clemente de Alejandría, ordinarias, como tú y como yo, que han puesto por escrito sus experiencias. Y ya, empecemos con el primero. En particular este autor, yo estoy seguro que si ustedes siguen este programa regularmente, me habrán escuchado hablar de él en más de una ocasión, es uno de mis favoritos, de mis grandes favoritos. ¿Y de quién estoy hablando? De el doctor Scott Hahn. Scott Hahn es un norteamericano, tengo aquí uno de sus libros más famosos, lo mostraremos en un momento. Es un norteamericano, él vive todavía, pero tiene una peculiaridad que también resulta ser de mis casos favoritos de estudio. Él es un converso. ¿A qué me refiero cuando digo que él es un converso? Él, el doctor Hahn, no nació católico y durante muchos años de su vida no fue católico. De hecho, llegó a ser pastor de una iglesia protestante. Estudió teología, filosofía y economía como carreras profesionales y después se dedicó a ser pastor, si le podemos llamar así, profesional. Estudió maestría en teología también para dedicarse y prepararse mejor para esta labor. Y después, pasando los años, después de un proceso que él narra en este libro, Roma, Dulce Hogar, el doctor Scott Hahn, junto con su esposa, que se convierte un par de años después, entran a la Iglesia Católica. Y este libro narra ese proceso. No solo el proceso de él, sino también el de su esposa. Eso es lo interesante, que está narrado desde dos perspectivas. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de este libro para que yo esté aquí? No crean que estoy haciéndole promoción y que nosotros llevamos alguna parte del negocio con la editorial. No, para nada. En este libro, el doctor Scott Hahn pone de manera muy sencilla, muy accesible para todos nosotros, las objeciones más comunes que él mismo encontró en su camino al catolicismo y cómo esas objeciones pueden ser respondidas de una manera eficaz por la Iglesia Católica. Él narra cómo él tuvo que lidiar él mismo con muchas de estas situaciones que su propia tradición presbiteriana le había inculcado. ¿Y cómo hizo para resolverlas? Cómo la tradición invariable de la Iglesia, el depósito de la fe, salvaguardado por 21 siglos, le fue abriendo las puertas del entendimiento y sus objeciones cayeron una tras otra. Roma, Dulce Hogar. Espero que en su casa ahora tengan también algo donde anotar y puedan allí estar escribiendo los títulos de estos libros. Roma, Dulce Hogar es el título de este libro. Seguramente es su libro más conocido. Pero su producción literaria no queda ahí. Él sigue escribiendo y ha escrito muchísimos libros. Les hablaré de un par de ellos que en particular son mis favoritos. Tengo uno aquí que se llama Dios te salve, Reina y Madre. Dios te salve, Reina y Madre. ¿De qué tema creen que habla? Claro, de María. Dios te salve, Reina y Madre. Y en este libro, Scott Hahn expone las razones que a él se le presentaban, porque él explica que para una persona que viene desde un antecedente protestante, evangélico, uno de los puntos más difíciles de superar cuando está haciendo el discernimiento del llamado de Dios a venir a la Iglesia Católica, uno de los obstáculos más grandes, dice él, son los dogmas marianos, las creencias
acerca de María que únicamente los católicos tienen. Y entonces en este libro, Dios te salve, Reina y Madre, el doctor Scott Hahn se dedica a darnos respuesta a esas objeciones más comunes. Pero lo hace de una manera tan buena, me atrevo a decir, y con un lenguaje tan sencillo que moverá muchísimos corazones. Cambiará, estoy seguro, inclusive tu percepción de María, en caso de que tú mismo ya seas católico y que creas en nuestra Santísima Madre, en su intercesión, me refiero. Sin embargo, estoy seguro que te ayudará a tener una relación mucho más profunda con ella y a través de ella con Jesús. Porque ese es el propósito de todos los libros que les menciono el día de hoy. Tener una comunión más profunda con Jesús. El doctor Scott Hahn tiene muchísimos libros. Y para terminar hablando de los libros que mencionaré acerca de él, existe uno, no lo traje, pero existe, que se llama Lo primero es el amor. Lo primero es el amor. Es un libro de teología, pero es teología sencilla. Vamos, yo lo entendí hace 3 años, cuando no había leído nada de teología en mi vida. Y les comparto una experiencia personal. Recuerdo exactamente el día y el lugar. Era un 9 de diciembre, fíjense bien, 9 de diciembre del año 2005. Me encontraba en la ciudad de San Luis Potosí, aquí en México, afuera de una planta de acero en la cual yo estaba trabajando. Y en los intervalos que tenía libre, yo tenía este libro y lo sacaba, lo tenía en una bolsita perfectamente cuidado, y lo sacaba y me ponía a leerlo. Y recuerdo perfectamente ese día, 9 de diciembre del año 2005, leyendo una página. Me emocionó tanto, no sé si sea adecuado esa descripción. Interiormente tuve tal emoción porque estaba comprendiendo lo que estaba leyendo. Él estaba haciendo esa analogía de cómo las familias en la tierra estamos llamadas a imitar la familia en el cielo, la Trinidad, la perfecta comunión de personas. Y él hacía esto para explicar el concepto de las alianzas. Toda su teología se basa en la enseñanza de la alianza. Y cómo la alianza hace familia, y cómo el plan de Dios desde el principio es hacer familia, empezando por Adán y Eva hasta llegar a la familia universal que Dios quiere hacer a través de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. Recuerdo, leyendo este libro, Lo primero es el amor, yo dije en mi interior, tuve claramente esta motivación y dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero algún día, obviamente a mucha menor escala y con mis limitaciones, poder hacer lo que este hermano Scott Hahn ha hecho en mi vida, motivarme a conocer más mi fe. Yo quiero hacer eso, dije, en el 2005. No tenía ni idea de lo que iba a pasar después, ni me lo imaginaba, pero pasó. Y estoy seguro que puede pasar lo mismo en tu vida. Estoy convencido que Scott Hahn y sus libros han sido instrumento para la conversión de miles de personas. Él ha fundado, junto con Marcus Grody, un ex pastor también en Estados Unidos, una asociación que alberga hoy en día a más de 1000 pastores, ex pastores que se han hecho católicos, sin contar a muchísimos miles de laicos. Vamos a otro corte, ya están llegando sus llamadas. Les recuerdo que estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Now the blind can see all your wondrous words reach throughout the land. Bienvenidos una vez más, amigos, a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy estamos hablando acerca de la importancia que tienen los libros en nuestra formación. Hemos denominado este programa Leer para Creer. Libros que nos pueden ayudar a conocer, explicar y en su caso también defender mejor nuestra fe. Hemos dicho obviamente que por supuesto el libro de libros, el primer lugar de esto, vamos, ni siquiera cabe la comparación, es la Biblia. Pero también existen otros libros escritos por autores únicamente humanos. Recordemos, la Biblia tiene autores humanos, pero también tiene un único autor divino que es Dios. Entonces existen libros escritos únicamente por autores humanos que nos pueden ayudar, por otros que han recorrido el camino antes que nosotros y que sus experiencias nos pueden ir guiando. En el bloque anterior te mencioné algunos libros del Dr. Scott Hahn y te dije cómo él particularmente me ayudó y me inspiró
para conocer mejor mi fe, y cómo él ha escrito acerca de una gran variedad de temas. Te recomendé en particular 3 de sus libros: Roma, Dulce Hogar, Dios te salve, reina y madre, y Lo primero es el amor. Y te dije cómo una vez, mientras yo leía unas páginas de Lo primero es el amor, vino a mí este deseo, esa motivación de conocer mejor mi fe para algún día podérsela compartir a otros, igual que él me la compartía a mí en ese momento a través de su libro. Y sin embargo, a pesar de que el libro de Lo primero es el amor ha sido aquel que me ha motivado de manera, digamos, en ese instante para conocer mejor mi fe y compartirla, no fue el primer libro de apologética que leí completo. El primer libro de apologética que leí completo lo escribió un personaje, le tenemos que decir así, un personaje británico, bueno, sí, británico, finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, un poquito adelante de la primera mitad, que él en sus primeros años de vida y hasta ya bien entrada su etapa adulta, se profesó ateo. Y después sufrió también lo que nosotros denominamos o llamamos una conversión tal que le llevó a escribir y escribir y escribir acerca del cristianismo y dar pláticas y pláticas sin ser sacerdote tampoco, sin dejar su profesión. Un hombre ordinario, como diría San Clemente de Alejandría, que se instruyó en los misterios cristianos, conoció su fe y la quiso compartir con los demás. El personaje del que estoy hablando se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis, que yo estoy seguro muchos de ustedes lo identificarán a fechas más recientes por un par de películas que han salido al público que se llaman Las Crónicas de Narnia. Ahora, Las Crónicas de Narnia, si no lo sabes te lo digo, yo sé que muchos de ustedes lo saben, no son 2 películas cuyo guión sea original, no, están basadas en libros, en una serie de libros de este autor, C.S. Lewis. Y sin embargo, el género de literatura fantástica para niños no es el principal, digamos, de sus géneros, si le puedo decir así, claro. Él ha escrito las series de Las Crónicas de Narnia con un fin en mente: hacer asequible para todo el público una metáfora que les permitiera comprender mejor el cristianismo. Pero cuando hablamos de C.S. Lewis, sin duda, una de sus obras maestras se llama Mero Cristianismo. Mero cristianismo, así. No lleva para nada el objetivo de hacer menos el cristianismo, no. Pero en este libro, C.S. Lewis se enfoca a presentar lo que él considera las doctrinas básicas del cristianismo, aquellas en las cuales todos los cristianos están de acuerdo, sin entrar a dilemas, sin entrar a conflictos, no porque él fuera un hombre que no disfrutara el argumento, no, lo disfrutaba y bastante bien, sino porque en aquel momento él sentía la necesidad de unificar a su pueblo. El entorno era la Segunda Guerra Mundial, y él se daba cuenta que dentro del pueblo británico existía un factor común, un común denominador, el cristianismo. A pesar de que existían cristianos de distintas ramas, él sabía que la gran mayoría del pueblo británico era cristiano. Y mediante una serie de charlas que fueron transmitidas por la estación de radio, la BBC de Londres, y que eran transmitidas durante la noche mientras los bombardeos ocurrían en Londres y en otras ciudades británicas, él inspiró a sus hermanos británicos a mantenerse unidos, pero no solamente unidos, sino unidos alrededor de Cristo. Estas pláticas después fueron llevadas a las letras, y en este libro se recopilaron: Mero Cristianismo. Cuando lo obtuve, cuando lo compré, recuerdo que lo leí prácticamente de un jalón, como decimos aquí en México. No podía parar, era realmente impresionante. Un sentido común que hasta yo era capaz de entenderlo. Un sentido común que no te dejaba lugar a dudas. Un sentido común tan claro que yo estoy seguro puede convencer hasta el más recio o reacio de los no creyentes. Y quiero compartir un par de párrafos de este libro, Mero Cristianismo. Se puede conseguir, tú lo puedes encontrar, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Y aquí habla acerca de un gran shock. Él menciona, dice, aquí viene el real shock, el shock real,
la impresión real. Dentro de estos judíos, él estaba hablando previamente del pueblo judío. Dice, de repente apareció un hombre que empezó a hablar como si él fuera Dios. Él dijo que podía perdonar pecados. Él dijo que había existido por siempre. Él dijo que había venido a juzgar el mundo al final de los tiempos. Y ahora aclaremos esto. Entre los panteístas como los hindús, cualquiera podría decir que él era una parte de Dios o uno con Dios. Esto no sería nada extraño, no tendría nada de extraño en los hinduistas. Pero este hombre, dado que era un judío, no podría referirse a ese tipo de Dios panteísta. Dios en su lenguaje significaba aquel ser fuera del mundo, aquel que lo había hecho y que era infinitamente diferente de cualquier otra cosa. Y cuando has comprendido esto, verás que lo que este hombre decía era simplemente la cosa más impresionante que haya dicho alguna vez los labios humanos. La cosa más impresionante que hayan dicho alguna vez labios humanos. Una parte de esto que él decía tiende a pasar sin que nosotros lo notemos, porque lo hemos escuchado tan frecuentemente que ya no le ponemos atención a todo lo que representa. Y me refiero a ese poder que él se atribuía de perdonar pecados, cualquier pecado. Ahora, a menos que aquel que está hablando sea Dios, esto realmente es tan ridículo que hasta puede llegar a ser cómico. Nosotros podemos entender cómo un hombre perdona las ofensas hechas a sí mismo. Y aquí empieza este sentido común tan tangible que me gusta muchísimo, es ese de Lewis. Dice, si tú te paras y me pisas un pie, yo te puedo perdonar. Si me robas mi dinero, yo te puedo perdonar. Pero ¿qué diremos de aquel hombre que a él mismo no le han pisado un pie ni lo han robado? Que va anunciando que él te puede perdonar por haber pisado a otro o por haber robado a otro. Vamos, una descripción un poco gentil de este hombre lo pondría en la calidad de los tontos. Sin embargo, esto es lo que Jesús hizo. Él fue y le dijo a la gente que sus pecados eran perdonados. Y él nunca se detuvo para consultar con aquellos que habían sido ofendidos por los pecados de los demás. Él se comportó sin ninguna duda como si él fuera aquel principalmente afectado, como si él fuera la persona principalmente ofendida con todas las ofensas. Y esto únicamente tiene sentido si aquel hombre que dice esto era realmente Dios, cuyas leyes han sido rotas y cuyo amor ha sido herido con cada uno de nuestros pecados. En la boca de cualquier interlocutor que no es Dios, estas palabras implicarían algo que únicamente puede ser referido como una tontería o una presunción que no ha tenido rival por ningún otro personaje en la historia. Y aquí viene una parte magistral. Dice C.S. Lewis, lo que yo estoy tratando de hacer aquí es prevenir a cualquiera de decir la única tontería o la tontería que más frecuente dice la gente acerca de él. Mucha gente dice, yo estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no puedo aceptar que él haya dicho ser Dios. Y nos dice C.S. Lewis, esto es lo único que no podemos decir acerca de lo que dijo Jesús. Un hombre que fuera únicamente un hombre y que dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería o un lunático, en el nivel de los lunáticos que creen ser un animal o una pieza de metal, o sería el mismo demonio del infierno. Y aquí debemos hacer nuestra elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Tú puedes hacerlo callar como si fuera un tonto. Puedes escupirle y matarle como si fuera un demonio. O puedes simplemente postrarte a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con esa tontería acerca de que Él era únicamente un gran maestro moral. Él no ha dejado esta puerta abierta a nosotros. Él no quiso hacerlo así. Vamos a un corte. Este fue un fragmento de Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Y creo que tú ya puedes empezar a ver por qué es un gran apologista. Antes de ir a este corte tengo que decirte que tenemos unos regalos aquí para ustedes. Nuestros hermanos de Buena Prensa nos han regalado 5 misales para los domingos y los días festivos del próximo año.
que juntamente con María Visión, que María Visión regala a todos ustedes un disco especial de Navidad que se llama Esta Navidad, es de nuestros hermanos de Jaire. Bueno, estaremos regalando. Vamos a escoger 5 llamadas al final para que cada llamada se pueda llevar un misal y un disco. Pero lo haremos entre las personas que digan que realmente van a hacer uso de este misal, que realmente le van a sacar provecho y que realmente van a disfrutar el disco. Entonces, en tu llamada tienes que decir que realmente quieres este misal y que puedes venir a recogerlo aquí a las instalaciones de María Visión. Vamos a un corte y regresamos. Amigos, estamos de regreso y tienen en pantalla 2 regalos que estamos obsequiando el día de hoy para todos ustedes. Nuestros hermanos de Buena Prensa nos han obsequiado misales para los domingos y las fiestas del próximo año, que los van a guiar a través de la liturgia de la iglesia para comprender mejor la palabra de Dios. Y María Visión ha puesto también amablemente para los que llamen y que podamos escoger 5 llamadas, 5 discos que se titulan Esta Navidad. Son canciones de Jaire, este grupo católico de tan buena música y que hoy estamos regalando. Entonces 5 personas serán los afortunados, que se llevará cada uno un misal y un disco. Pero recuerda, tienes que decir que realmente te va a servir. De pronto podría ser que tu llamada resulte afortunada y tú realmente no lo quieres, no lo necesitas. Entonces, dale oportunidad a alguien que sí. Por lo tanto, en tu llamada especifica que tú quieres participar y también, bueno, tienes que poder venir aquí a María Visión a recogerlo si es que resultas ganador. Algunas de sus llamadas que están llegando. Ruth Landeros de Agualulco, Jalisco, en México. Dice, en 1 Corintios capítulo 14 se refiere al don de lenguas. Aquí han surgido muchas personas con este don. ¿Me podrían orientar si es cierto que cualquier persona puede tener don de lenguas? Bueno, en esto hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadoso y discernir con mucha cautela. Poner todo siempre bajo la dirección y orientación de un sacerdote fiel a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos, para contestar tu pregunta, ¿cualquier persona puede tener este don? Sí, cualquiera. Dios le puede otorgar este don a quien quiera. Es un don que existe. Y es un don, pero ¿para qué es este don? Pablo nos enseña en sus cartas, como en Corintios, que los dones que Dios le regala a las personas no es porque los merezcan, ni porque sean una señal de santidad, sino que son dones dados para el bien de la iglesia en general. Entonces, cualquier persona que recibe un don, no solamente el don de lengua, sino cualquier otro don, es para que lo ponga al servicio de la comunidad, no para el servicio propio. Entonces, habrá que hacer muy buen discernimiento, pero sí, cualquiera lo puede recibir. Viene una llamada anónima, dice, desde México. ¿Podrías platicar lo que es el bautismo dentro del catolicismo? Porque mi hijo se casó con una chica adventista. Tienen un hijo, que es el segundo, y ella lo quiere bautizar en su religión. Bueno, el bautismo dentro de la religión católica amerita no solamente un programa, sino muchísimos. Pero ¿qué te recomiendo yo? Busca la asesoría de un sacerdote, nuevamente. ¿Yo qué te puedo decir aquí? El bautismo es ese don que Dios nos da para que podamos participar, escucha bien, participar en la muerte y resurrección de Cristo. Mediante el bautismo nosotros somos incorporados a la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, que con Cristo morimos al pecado y con Cristo vivimos. Así nos dice Pablo en Romanos. Si morimos, morimos para Cristo. Si vivimos, vivimos para Cristo. El bautismo nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y devuelve a nuestra alma la gracia santificante perdida por el pecado de nuestros primeros padres. Borra el pecado original, no así la concupiscencia que queda, pero devuelve a nuestra alma la capacidad de estar viva espiritualmente. Yo te recomendaría que hicieras muchísima oración por esta situación tan grave y que trataras de explicarle a tu hijo y a su esposa que el bautismo es un don de Dios y que los dones de Dios se reciben, sobre todo en la iglesia que él mismo fundó. Angelina Luque de Querétaro, un abrazo, señora Angelina. Muchísimas gracias por sus comentarios y espero que le esté gustando las recomendaciones de libros. Teresa Ureña de Guadalajara dice, ¿podría repetir el nombre del segundo libro? Porque era interesante. ¿Cuál habrá sido el segundo libro? El segundo libro, hablamos de Scott Hahn en un inicio, entonces el primero de él fue Roma, Dulce Hogar. El segundo que mencioné fue Dios te salve, Reina y Madre, el libro que habla acerca de María,
de los dogmas de María, de la devoción a María. Se llama Dios te salve, Reina y Madre, de Scott Hahn. O el tercero de él que mencioné fue Lo primero es el amor. Alguno de esos debe ser Teresa. Coco Gómez de Guadalajara dice, estamos tomando nota de los libros. Bueno, qué bueno. Y muchas gracias por su llamada, señora Coco. Seguimos esperando sus llamadas. Recuerden que tenemos aquí unos obsequios para ustedes. Continuamos. En el bloque anterior les hablaba de C.S. Lewis, este irlandés fantástico que pasa una conversión espectacular de ser ateo a ser cristiano. Hay que hacer una aclaración. C.S. Lewis no se hizo católico. Él vivía en un entorno en Inglaterra donde la mayoría de las personas eran de la iglesia anglicana. Y él, por tradición familiar, él así lo dice en sus libros, adopta la creencia anglicana. Sin embargo, es curioso cómo C.S. Lewis, con ese intelecto que Dios le dio, estaba en comunión, le podemos llamar, con gran parte de las doctrinas de la Iglesia Católica. Él, por ejemplo, creía en el purgatorio, creía en todos los dogmas de María, creía en la comunión de los santos. Permanece ahí una gran incógnita de por qué no dio el paso al catolicismo, pero bueno, muchos autores ya han hablado de eso. Sin embargo, a pesar de esto, de no haber llegado a ser católico, es un autor que te puede proporcionar muchísimas bases para defender el cristianismo, para comprenderlo mejor. El párrafo que yo leía de su libro Mero Cristianismo es fantástico. Dice, acerca de Jesús, lo único que no podemos decir de él, después de haber leído todo lo que dijo, es que era simplemente un gran maestro de moral. Él nos explica fantásticamente, de manera muy sencilla, dice, lo que Jesús dijo, solamente lo pudo haber dicho un loco, un mentiroso o algo peor. Pero existe una alternativa que genera shock, dice él, una alternativa que impresiona. ¿Cuál es esa alternativa? Pues que no era ni un loco, ni un mentiroso, ni nada peor, sino que lo que dijo era verdad, y que era y es Dios. Te recomiendo muchísimo los libros de él. Y ahora, para hablar de nuestro siguiente autor y de los siguientes libros, haré referencia nuevamente a C.S. Lewis. Lewis era reconocido en todo el mundo en su época como uno de los intelectuales más brillantes, no únicamente hablando de temas de religión, no, de muchísimos otros temas. Y en una ocasión, en una entrevista, a él le pidieron que hiciera una lista, un listado de los 10 libros que más habían influido en su vida. Digamos, le pidieron que hiciera su top 10 de libros que más habían tenido una influencia en él. Y uno de los libros que él mencionó aquí en un lugar preponderante se llama El hombre eterno. El hombre eterno, de un autor también británico, un poco anterior a Lewis. Estoy hablando de Chesterton. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes que siguen con regularidad este programa me habrán escuchado hablar de él también. Porque aquí sí debo confesar, Chesterton es mi favorito. Es mi favorito. Chesterton también era uno de los favoritos de Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Porque Chesterton tiene un sentido del humor asombroso. Chesterton tampoco es un teólogo, tampoco es un biblista. Chesterton es un periodista, un escritor. Escribía ensayos de prácticamente cualquier tema. Escribía novelas, escribía cuentos, escribía historias de detectives, escribía reflexiones, biografías, una cantidad inimaginable de cosas que escribía él. Se tienen contados más de 10.000 ensayos que escribió durante su vida. Columnas diarias en periódicos durante más de 20 años. Más de 70 libros publicados, otros tantos que ni siquiera se han publicado. Es una cantidad impresionante, un intelecto gigante, reconocido así también por todos sus contemporáneos y muchos de los que vivimos después. Chesterton también pasa un proceso de conversión fantástico, que él narra en un ensayo titulado La Iglesia Católica y la Conversión. Es disponible, lo puedes encontrar en internet, La Iglesia Católica y Conversión, de Chesterton. Él ahí narra ese proceso en el cual él pasa de tener unas creencias un poco flotantes y en las cuales un poco sincretistas, que él mezclaba muchas cosas, a decidir a través de sus estudios y de su razonamiento que el cristianismo es verdadero. Y es entonces que escribe otro de sus libros fantásticos que se llama Ortodoxia, en el cual él tenía una frase magistral y decía: siempre es fácil que las modas de los tiempos se pongan a la cabeza de las ideologías. Lo que no es fácil es conservar a través de las modas de los tiempos la cabeza en su lugar. Ortodoxia. Pero no se quedó él únicamente en aceptar el cristianismo, sino que con los años y con más reflexión,
más estudio y más contemplación, él dice, bueno, el cristianismo es verdadero y la Iglesia Católica lo es también. Y se hace católico. Es bautizado por un sacerdote muy amigo de él, que le inspira a escribir una serie de novelas de policíacas, si le queremos llamar así, famosísima, una saga que se llaman Las historias del Padre Brown. Las historias del Padre Brown, los relatos del Padre Brown, son, como te digo, historias de detectives, pero en los cuales Chesterton utiliza todo su sentido común, toda su ironía, para burlarse primero de él mismo y del mundo alrededor, pero mostrar allí, a través del Padre Brown, que era el personaje inspirado en su amigo sacerdote, toda la sabiduría contenida en las enseñanzas de la Iglesia Católica. A través de historias de detectives, son magistrales las historias del Padre Brown. Entonces ya te he dicho algunos de sus títulos: El hombre eterno, Ortodoxia, las historias del Padre Brown. Todos los puedes conseguir. Tenemos que ir a un corte, pero regresaremos para hablar un poquito más acerca de Chesterton, que ya te he dicho es uno de mis favoritos, y todo lo que sus libros pueden hacer para ayudarte a conocer, explicar y defender mejor tu fe católica. Regresamos. Estamos de regreso en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Te recuerdo que el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de la lectura y la importancia de escoger también buenos libros para nuestra formación. Los libros pueden ser una herramienta muy útil, pero también pueden hacer mucho daño si no sabemos escogerlos. Y te estoy hablando yo en particular de unos autores que hablan de apologética, que escriben de apologética, que nos pueden ayudar a conocer, explicar y en su caso también defender mejor nuestra fe. También el día de hoy estamos regalando 5 misales para el próximo año, de los domingos y los días festivos, junto con 5 discos que María Visión hemos preparado especialmente para ustedes esta Navidad. Ahora, estábamos hablando acerca de Chesterton, G.K. Chesterton, así se llama, Gilbert Keith Chesterton, un británico que nace en la segunda mitad del siglo XIX, vive hasta 1936, y que curiosamente a su muerte el Papa Pío XI manda un telegrama. Vean que, imagínense el talante intelectual de este señor, que a su muerte el Papa Pío XI envía un telegrama a las autoridades y al pueblo del Reino Unido, elogiando obviamente la gran labor que Chesterton había realizado a través de su literatura, a través de sus conferencias, y le da un título, si bien no de manera oficial, pero lo nombra ahí, como un verdadero defensor de la fe. Defensor de la fe. La última vez que un papa se había referido a un británico con este título, bueno, la cuestión no había salido tan bien. Había sido Enrique VIII en el siglo XVI, que posteriormente se separó de la Iglesia Católica y formó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. El Papa Pío XI en 1936 dijo que Chesterton había sido un verdadero defensor de la fe. Y yo aquí quiero mostrar, tal vez podamos mostrarlo aquí, los relatos completos, la compilación de los relatos completos de los cuentos, las historias del Padre Brown. Es un libro que acabo de encontrar, ha sido una cuestión providencial, me atrevo a decir. Acabo de encontrar esta compilación y bueno, no pude evitar comprarlo, hacer el sacrificio de comprarlo, porque aquí vienen todos los cuentos del Padre Brown, que ya les digo, es este personaje inspirado en un sacerdote amigo de Chesterton, aquel que lo bautizó cuando se hizo católico, y que a través de historias de detectives que el Padre Brown va resolviendo gracias al sentido común, superando mitos, supersticiones y una infinidad de obstáculos, él va resolviéndolos y además va mostrando toda esa sabiduría que la Iglesia Católica guarda y ha conservado a lo largo de los siglos. Pero los cuentos del Padre Brown, te decía, no son los únicos escritos de Chesterton, ni sus más famosos. Ha escrito, como ya te decía yo, una infinidad de ensayos. Aquí tengo un libro que acabo de conseguir de sus ensayos. Pero ahora te quiero hablar en particular de 2, que a mí me han gustado muchísimo también. Son libros pequeñitos, muy sencillos de leer, y en los cuales Chesterton ha plasmado algunas de sus grandes pasiones, que era escribir biografías. No sé, ahí está bien, ¿no? Escribir biografías. A Chesterton escribió muchísimas biografías. Ay. Ahí está bien. Escribió muchísimas biografías
pero de entre las dos que destacan seguramente entre todas las demás, están la de Santo Tomás de Aquino y la de San Francisco de Asís. ¿Por qué destacan? Porque no son las típicas historias de las vidas de los santos que te los pintan como aquellos seres casi perfectos e inalcanzables para nosotros. No, tampoco es una biografía llena de fechas y de datos duros acerca de la vida de estos dos. No, son biografías escritas de una manera amena, como quien te está contando una historia con base en anécdotas que sucedieron en la vida de estos dos grandes santos y que después Chesterton le da su toque particular. Y en ocasiones se atreve a interpretar lo que podría haber estado pensando Santo Tomás o San Francisco en determinada circunstancia y aplicarlo a las circunstancias propias de su tiempo, que no son muy distintas de las de nuestro tiempo. Yo he disfrutado de manera grandiosa las dos biografías, Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís. En particular en la de Santo Tomás de Aquino viene una frase que me encanta. Chesterton dice que Santo Tomás de Aquino tenía ese hábito tan inusual de los hombres, el hábito de pensar, así lo describe, ese hábito tan inusual del ser humano, el hábito de pensar. Y a partir de ahí empieza a construir toda la biografía, ¿no? Y es realmente fascinante. Acerca de las frases de Chesterton también quiero mencionar un par más, porque en sus libros las encontramos y hablan mucho de él. En cierta ocasión, a Chesterton le cuestionaban sobre las creencias de la Iglesia Católica, porque hay que entenderlo. Él es un británico que se decide hacerse católico en medio de un contexto de principios del siglo XX que es francamente hostil a la Iglesia Católica en Inglaterra. Muy hostil. Y él era un personaje reconocido ya, muy reconocido por su nivel intelectual. Entonces, para el mundo anglosajón, que alguien de tal magnitud intelectual se hiciera católico fue realmente una cuestión para volverse locos, como dirían muchos. Y no lo podían entender. Y cierta vez le cuestionaban acerca de los dogmas de la Iglesia Católica. Decían, ¿cómo usted puede ser tan inteligente, tan educado, tan culto y creer en los dogmas? Y él dijo, miren, solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que creen en dogmas y lo saben, y aquellos que creen en dogmas y no lo saben. Parece una frase sencilla, pero encierra una gran sabiduría. Solamente existen dos tipos de personas. Los que creen en dogmas y lo saben, como es el caso de los católicos, o aquellos que creen en dogmas, también creen en dogmas, pero no lo saben, como es el caso de cualquier ser humano. Vamos, te pongo el ejemplo. Alguien que profesa el comunismo ha aceptado los dogmas del comunismo, porque el comunismo también tiene dogmas, tiene fórmulas invariables, tienen, digamos, cuestiones que si tú quieres ser comunista tienes que creerlas. Sin embargo, esas personas no les llaman dogmas a eso, pero es lo que es. O por ejemplo, el caso del hermano que es cristiano no católico, que acepta que solamente en la Biblia se encuentra todo lo que necesitamos para cuestiones de fe o de moral. Esto es un dogma. Es el dogma de la sola escritura o de solo la Biblia, que fue inventado por Martín Lutero en el siglo XVI. Y lo creen. Solo que ellos no llegarán al extremo de reconocerlo como un dogma, pero es el principio que rige el protestantismo. Así como lo es el de la sola fides. A esto se refería Chesterton con los dogmas. Dice, solamente hay dos tipos de personas. Los que creen en dogmas y lo saben y lo aceptan, y aquellos que creen en dogmas y no lo aceptan. Hay una anécdota acerca de él, que habla acerca de su gran sentido común. Esa apologética que Chesterton hacía, que C.S. Lewis hacía, era una apologética basada siempre en el sentido común. Obviamente tenían recurso a la escritura, eran personas muy bien versadas en la escritura, que sin ser teólogos conocían de teología, pero por sobre todo utilizaban el sentido común. Y en cierta ocasión a Chesterton le dijeron, en medio de un debate con cristianos no católicos, le decían, a ver señor Chesterton, ¿qué dice la Biblia acerca de tal o cual tema? ¿Qué dice la Biblia?, le decían. Chesterton, ¿qué hizo? Chesterton tomó la Biblia, la palabra de Dios, y estando sentado, la puso encima de la mesa, ¿no?, enfrente de sus interlocutores. Y decían, ¿qué dice la Biblia? Entonces tomó la Biblia, la puso y guardó silencio.
Y el silencio se prolongó por 10, 20, 30 segundos, un minuto y medio, no sé. No sabemos cuánto tiempo más se prolongó. Pero entonces vamos, las personas con las que él hablaba decían, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Y Chesterton dice, la Biblia no dice nada. Porque la Biblia no habla. Vamos, no es que Chesterton le estuviera quitando, restando autoridad a la Escritura. No es que estuviera diciendo que sus páginas están en blanco, no. Pero creo que todos comprendemos el profundo mensaje detrás de esta respuesta que él brindó. La palabra de Dios necesita, por fuerza, un intérprete con autoridad. Porque para mí es muy sencillo pararme aquí y decirte mi interpretación de lo que el profeta Isaías quiso decir, o de lo que el Evangelio de Mateo nos dice, o de lo que significa el libro del Apocalipsis. Pero ¿con qué autoridad lo hago? Y esa es la pregunta real que Chesterton les hacía a todos aquellos que se autodenominan cristianos no católicos y que pertenecen a algún grupo, o inclusive aquellos que llegan a llamarse pastores de almas. ¿Con qué autoridad estás tú interpretando la palabra de Dios? ¿Con qué autoridad tú te atreves a asegurarle a estas personas que les estás hablando acerca de la Biblia que lo que les estás diciendo que ahí dice es verdad? La Biblia en sí, por sí sola, no dice nada. Y esto es algo que debemos reconocer. Si tú eres un cristiano no católico, tú estás siguiendo la interpretación de la Biblia de hombres. No caigamos en el error de pensar que el Espíritu Santo simplemente puede iluminar a cualquiera. Sí puede. Pero si así funcionara, ¿cómo es posible que podamos nosotros, con la misma Biblia, tener tantas interpretaciones diferentes y tantos grupos cristianos distintos que todos dicen basarse únicamente en la palabra de Dios? Ese es el tipo de sentido común que Chesterton utilizaba y el cual yo he querido compartirte el día de hoy. Vamos de nuevo a un corte y regresamos para concluir Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. You sent your Son from heaven to earth to die. Now the blind can see. Nos están regalando aquí nuestros hermanos Israel y Don Paquito, y allí Jaime en la cabina, y todos los que están participando aquí, contestando teléfonos, en máster, todo el mundo. Qué gran labor. La verdad, ustedes tienen la desfortuna de únicamente verlo a uno aquí, pero en realidad hay un gran equipo humano muy valioso detrás de María Visión, que gracias a ustedes, a sus aportaciones voluntarias, podemos seguir aquí llevando la palabra de Dios y estos mensajes de esperanza hasta donde Dios quiera que lleguen. Tenemos más llamadas, ya estamos por concluir en nuestro programa el día de hoy. El episcopo de Cozumel, muchísimas gracias por sus comentarios. De Abasolo, Guanajuato, Fabiola Hernández, muchísimas gracias. Efigenia Gamboa Lagunes de Ciudad Madero, muchísimas gracias, dice que ella siempre sigue el programa, muchísimas gracias por seguirlo. Eduardo Gaitán de Zapopan, muchísimas gracias por seguir el programa. Carolina Andrade de Zapopan, muchísimas gracias. Aida Margarita de Guadalajara dice, ¿cuándo puedes hablar del libro La Cena del Cordero de Scott Hahn? Claro, es un libro que no mencioné aquí por falta de tiempo, pero es un libro buenísimo, La Cena del Cordero. Scott Hahn allí hace todos sus estudios acerca del libro del Apocalipsis y nos dice cómo para los primeros cristianos y para la iglesia el Apocalipsis siempre ha sido un libro de amor y de esperanza, y más aún, cómo para los primeros cristianos el Apocalipsis era una guía, fíjate bien, una guía para entender la liturgia, la misa que es el cielo aquí en la tierra. Buenísimo libro, La Cena del Cordero, se lo recomiendo a todos también. Sergio Juárez de Zapopan también nos llamó. De Matamoros, Tamaulipas, María Guadalupe Bochas. De Guadalajara, Carmen Covarrubias. Muchísimas gracias por sus comentarios. De Jacuba, Hidalgo, Marcos Santana Montalo, muchas gracias. De Santa María Nativitas en Hidalgo, dice, no me pierdo nunca el programa, leí en la Biblia que Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y que nadie los podrá vencer. Muchas gracias. Dice, yo pienso que Dios se refería a los protestantes. Bueno, tendríamos que hablar más a fondo de esto, de lo que nos permite ahora el tiempo, pero qué bueno que lees la Biblia, Miralba, y hacemos muchos programas donde hablamos acerca de interpretación de Biblia. Blanca Warren de Zapopan, ¿cuándo hablas de San Atanasio? Hemos hablado de San Atanasio,
De San Atanasio hemos hablado sobre todo cuando hablamos de los arrianos. Recordemos que San Atanasio fue uno de los principales defensores de la fe en aquella herejía tan perniciosa que todavía por ahí sigue hasta nuestros días con formas siempre renovadas. Pero bueno, sí hemos hablado de él. Más llamadas, vamos a darle lectura a todas sus llamadas. Celia María de Totonilco el Alto, no se olvide decir del libro La Cena del Cordero. Sí, ya, miren, muchos de ustedes están pidiendo esto, ya lo mencionamos. Gracias, Celia. Vicente Rodríguez de Ciudad Madero, Tamaulipas, muchas gracias. De Villanueva, Guatemala, Francisco Zamora. He aprendido mucho. Por favor, algún día explica la diferencia entre la religión católica y la luterana. Sí, hemos hecho poco a poco, no un programa específico, pero en muchos programas hemos hablado de las diferencias que hay entre la Iglesia Católica y las comunidades no católicas. Gracias, Francisco. Miguel Ángel de Zapopan, muchas gracias. María Enriqueta Morales de Nuevo León, muchísimas gracias. Hay más llamadas por acá. Gabriel González de Zapopan, muchas gracias. Héctor Naranjo, también de Zapopan, muchísimas gracias. Ofelia Valdés, muchas gracias, dice que quiere uno de los libros. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. María de Jesús Real de Guadalajara, muchas gracias. Olegario García de Guadalajara, muchas gracias. María Teresa Hernández. Yolanda Márquez, muchas gracias por sus comentarios. Rosalba Roble dice que ella y su esposa están muy interesados en el tema. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con lo que dije de las crónicas de Narnia? Sí, así es. Joaquín Macías de Zapopan, tengo el libro de La Cena del Cordero. Vean qué curioso, muchos de ustedes hacen alusión a este libro. Realmente recomendable. María Susana Ramírez Pelayo pide oración, claro que sí. Josefina Núñez Gutiérrez, muchas gracias por sus comentarios. La señora Coco Gómez, esto ya lo habíamos leído. Estos ya los habíamos leído. Normalicia, sí. Sí, esto ya los habíamos leído. Bien, entonces, vamos a concluir nuestro tema. Concluyamos entonces nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado de la importancia de los libros. Leer para creer lo hemos denominado. Sin embargo, aclaramos desde el inicio y lo aclaramos también al final, que el principal libro, en el cual ni siquiera hay comparación con otros, es la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios, esa compilación de 73 libros que habiendo sido hechos por la mano humana, han sido inspirados todos por el Espíritu Santo para darnos un mensaje que no cambia, para darnos un mensaje eterno, un mensaje personal para cada uno de nosotros, para que teniendo un encuentro con Jesús vivo a través de su palabra, podamos experimentar, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es realmente viva y eficaz. Este es el libro de la Iglesia por excelencia. Es un libro que la Iglesia compiló. Los obispos católicos decidieron el canon del Nuevo Testamento. Es un libro que los católicos tenemos que conocer más. San Jerónimo dijo que desconocer las Escrituras era desconocer a Cristo. Entonces yo te invito, sí, que te nutras tu fe a través de diversos autores, pero que la nutras sobre todo con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a elegir las llamadas 5, dijimos 5, 5, vean, está volteado, esto está al revés. Vamos a hacer lo mejor posible, fíjense bien, al azar. 5 llamadas que habíamos dicho pudieran pasar aquí a María Visión a recoger un misal y un disco que se gana cada uno de ustedes. El primero, Santiago Gervasio Gabriel. Santiago Gervasio Gabriel, por favor ven a María Visión a recoger tu misal y tu disco de Navidad. Va uno. Vamos a ver, aquí, ¿dónde estamos? Para que se vea. Aquí, no sé, ¿cuál? Aquí salió uno. Josefina Núñez Gutiérrez. Josefina Núñez Gutiérrez, por favor, pasa aquí a María Visión también a recoger un misal y un disco. Vamos, nos faltan 3 más. Otra vez aquí, vamos a ver aquí. Carmen Covarrubias. Carmen Covarrubias, por favor, también aquí a María Visión a recoger esto. ¿Cuántos van? 3. Bien, nos faltan 2 más. Vamos a ver otra vez. No sé. Aquí, esta. María Teresa Hernández. María Teresa Hernández, también por favor pasa aquí a María Visión. Falta uno más. Bien, vamos a ver. No sé. Vamos a ver qué. Ahí se detuvo. Ahí se detuvo. A ver. Aquí hay 2. Gloria Briceño. Gloria Briceño, entonces, aquí están los 5 llamadas que se van a llevar un misal y un disco. Por favor, vengan aquí a María Visión a recoger. Gloria Briceño, María Teresa Hernández, Carmen Covarrubias, Josefina Núñez Gutiérrez
y Santiago Gervasio Gabriel. Por favor, pasen aquí. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recordemos, estar preparados es fundamental en este mundo que cada día nos demanda más respuestas, que nos pide más las razones de nuestra esperanza. No nos quedemos en la apatía, no nos quedemos únicamente con lo básico. Si Jesucristo a través de su iglesia nos brinda un infinito tesoro de conocimiento de los misterios de nuestra fe, hagamos uso de este infinito tesoro, porque yo te aseguro, en la medida que conoces, aunque sea un poquito más tu fe también crece en tu corazón y el amor que vas a tener por Dios nuestro Señor va a crecer cada día más hasta llegar a un punto que vas a querer estar siempre con Él. Por favor, no descuides este aspecto tan importante. Es importante la oración, la contemplación, la meditación, la vida espiritual, sí, pero no descuides este aspecto. También la vida intelectual es importante y puede hacer una diferencia. Gracias a todos ustedes por habernos recibido, por el favor de su atención. Gracias a todos nuestros hermanos de María Visión que contribuyen a esto. Y con el favor de su atención, los espero cuando nos toque reunirnos otra vez para una emisión más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Enrique Piña Valdés. Espero que Dios, nuestro Señor, les bendiga y que María Santísima los proteja siempre con su manto de madre. Hasta la próxima. I give my heart, my life to you.